Buenas tardes, otro encuentro feliz aquí en Frecuencias Dominicanas con nuestro programa Pregunta Médica, televisión abierta en República Dominicana. Unos canales con clase, acorde con la tecnología del mundo de hoy y con los requerimientos cada día más exigentes del mundo de hoy. Fin de semana tranquilo en la capital dominicana, unos vientos tranquilos y las aguas esporádicas. O sea que fin de semana tranquilo sobre la capital dominicana y quizás en el país. Vamos a hablar de un tema que ya nosotros habíamos esbozado anteriormente como un tema donde, dependiendo de la gestión del médico, como decía Vinicio Calventi, usted cumple con el binomio materno-fetal, y es la atención prenatal. La atención prenatal que la Organización Mundial de la Salud establece que no es un chequeo cuantitativo, sino cualitativo. Y es en base a una visita que nos hicieron en la Gerencia de Ginecología y Obstetricia y encontraron hasta 9 y 10 chequeos prenatales en pacientes que habían tenido unos resultados no deseados, no habían tenido un parto eutóxico. Entonces, desde ahí, eso hace 20 años, se está luchando con la calidad de la consulta prenatal. Eso no es un juego, eso no es un juego. Es una serie de acontecimientos que se dan que evidencia la calidad del médico, evidencia la responsabilidad del médico. Un médico con un alto índice de cesárea en su ejercicio médico tiene que revisar, porque donde hay alto número de cesárea como resultado final, las cosas no andaban bien. Y vamos a poner como ejemplo lo que es el peso de la paciente. Estrictamente, según la Organización Mundial de la Salud, usted necesita 20 libras nada más. 20 libras entre niño, placenta, algunas libras que usted tomó, pero eso no debe pasar de 20 libras. Además, hay que incluir el útero, que crece 10 veces más. 10 veces más. El útero, cuando viene al puerperio, después del parto, recibe un descenso de 10 veces menos. Entonces, es una parte plástica, plástica celular, que se ensancha para albergar el producto de la concepción. En tal sentido, es una tarea sumamente delicada que el médico debe estar permanentemente vinculante, porque de ahí usted puede mandar una preeclampsia o aumento de la presión arterial, una diabética gestacional, una macrosomía fetal, donde aquellos niños que pesan más de 10 libras, más de 4.000 gramos, entonces no es tan fácil, y que usted aparentemente lo resuelve con una cesárea, pero si alguien que sepa
le pregunta a esa madre sobre los resultados prenatales, se va a encontrar usted con una crítica. Hoy, ¿cuánto pesó tu niño? 8 libras y media. Y entonces, ¿en qué paró? Una cesárea. Obviamente, obviamente que sucede así, porque el niño que es capaz de pasar por el canal del parto sin ningún tipo de problema, está entre 6 libras y media a 7. No más de ahí. Ahí lo que se llama los periodos del trabajo de parto, dilatación, descenso, y que no se produzcan alteraciones distóxicas que alteran el transcurso del parto eutóxico, que es normal, sucede ahí sin ningún tipo de problema. Pero cuando usted deja crecer ese niño de forma desproporcionada, aquellos embarazos de 9 libras, como aquel de Montecristi que dijo, un niño de 13 libras allá y se lo estaban celebrando. Pero usted lo que chequeó mal ese embarazo, porque el niño no es para criarlo dentro. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted tú haces un chequeo prenatal malo, tú estás condenando a esa generación que se va a proyectar en la vida como una morbilidad. De ahí que en los últimos años ha habido un aumento en el país de diabetes juvenil. Oye, eso es asombroso. Niños de 5 o 6 años con diabetes. Cuando nosotros veíamos esa diabetes tipo 2 era en personas adultas. Pues ya tú lo ves en niños, tú ves en niños que tú encuentras diabetes tipo 2, diabetes juvenil. Y ese precisamente es resultado de una atención prenatal mala. 8 libras y 3/4, 9 libras, 9 libras y media. Y con la consecuencia que va a acarrear una obesidad. La obesidad ya establecida está vinculante con enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas del tiroides, todo tipo de problemas. Entonces, en ese chequeo prenatal, usted tiene que hacerle meticulosamente. Y ahí sí es verdad que usted se va a demorar. Ahí usted se va a demorar 10, 20 y hasta 30 minutos. Debe permanecer usted mirando el récord, examinando el paciente, para usted extraer de esa consulta prenatal lo que se llama el binomio materno-fetal en buenas condiciones. Ese binomio materno-fetal en buenas condiciones. De ahí que usted, un saludo para Sonia Vargas, llamándome de allá de Miami. Déjame ver qué dice Sonia, si está en el país. Buena Sonia, ¿cómo estás? ¿Dónde quedó el cariño? ¿Dónde quedó? No, se rompió el cariño. ¿Cómo estás? ¿Sigue en Miami? Sí, estamos bien. ¿Y usted? Cuéntame, ¿cómo está la isla? ¿Qué se dice de ese congreso? El congreso, ¿cómo va? Dime. Muy bien, te voy a dar datos esta tarde. Mientras tanto, un saludo para tus seguidores aquí en Pregunta Médica. Estamos frente a la licenciada Sonia Vargas, mujer... Doctora, no me baje de rango. Mujer emprendedora. Pues Sonia, yo te llamaré esta tarde. Está bien, gracias. Bien, Entonces,
pues ya ustedes saben, estamos en conexión que casi con todo el país, con los cableros repitiendo. En el sur se reúnen debajo de una mata de mango, pero una cosa increíble, allá en Fundación. Lo mismo sucede allá en la gobernación de San Cristóbal, hasta en Carrera de Yegua. Y entonces se va al norte, Navarrete, Puerto Plata, Santiago, y realmente nosotros nos sentimos satisfechos de la teleaudiencia educativa de Preguntas Médicas, dando duro para que las cosas se hagan bien en un país donde la educación a la salud ha sido subestimada. Porque si usted pone un congreso que no conoce nada, eso no conocen nada, nada, pues tú no puedes aprobar las 3 causales en función de un artículo 37 que dice que la vida es inviolable. Entonces, oye, lo primero que ustedes tienen que revisarse, pónganse a leer, amigos. Esos legisladores hay que bueno sacarlos todos por la oreja, incluyendo a Farides, porque que no leen nada. Una mujer joven debería estar leyendo. Entonces, esa posición se resuelve con el aborto terapéutico, que lo dice en el artículo 112 de la Constitución, pero hay que hacer una plataforma, un protocolo, lo que nosotros decimos, que se hace en cada caso para aportar las 3 causales, sin ofender a Dios, sin ofenderle a Dios. Pero nadie, esas 3 causales que incluyen la incompatibilidad con la vida, tanto de la madre como el niño, violaciones, incesto, mujeres que salen embarazadas de su padre, eso está dentro de las 3 causales. Menores de la primera adolescencia, de 10 años, eso está en las 3 causales. Problemas demenciales, usted no puede con una mujer con un problema psiquiátrico. Entonces, cuando se plantea el aborto terapéutico, oigan el programa Pregunta Médica, que Plaza Lama se lo está aportando. Cuando te planteen las 3 causales, usted tiene que ponerle aborto terapéutico. Y va a incluir esas 3 causales ahí, sin un problema. Porque tenemos que avanzar y respetar los derechos reproductivos de la mujer. Téngalo usted su hijo de su papá o de su hermano, téngalo usted. O de una violación que usted no conozca. Ahora, eso hay que hacer un protocolo y establecer normas de seguimiento a eso. Es decir, que pónganse a leer, que no, lo que quieren estar ganando dinero ahí es en ese congreso sin ningún tipo de capacidad. Hoy les estamos hablando de la consulta prenatal, así que no se muevan de ahí, por favor, let me go, suéltenme. Proseguimos aquí en Pregunta Médica, hoy con la atención prenatal. Ahí el paciente no tiene ningún tipo de problema. Todas acuden a la consulta prenatal. Ahí lo tenemos nosotros, los médicos tratantes, los seguidores de la consulta prenatal. Porque de una forma u otra, el paciente acude a la consulta prenatal. Entonces nosotros somos los hacedores, como obstetra, de una buena atención prenatal. Como dice, como manda la ley, como dice, de un binomio, según William, de un binomio
tanto del niño como de la madre en buenas condiciones. No es una cosa grande que usted va a extraer, que tiene hasta que hacerle cesárea para eso. Entonces, meticulosamente, con esa cinta del sastre, esa cinta del sastre que antiquísimamente usaban nuestros médicos predecesores, sigue siendo útil. La mayoría de las veces, desde la sínfisis del pubis, esta partecita ya del nacimiento del vello púbico, hasta el ombligo, hay 20 centímetros. En esos 20 centímetros, usted puede casi decir con toda propiedad que ese paciente tiene alrededor de 5 meses o está alrededor. Muchas veces te da 22 y está caminando por ahí. Entonces, ese desarrollo que se ofrece por la altura uterina es el primer elemento. Es el primer elemento saludable, que no hay restricción del crecimiento intrauterino. De que si no hay restricción del crecimiento intrauterino, ese niño va a tener un desarrollo de todos sus órganos. Si no se hace así, el niño, intrauterinamente, la naturaleza que es sabia, empieza a restringir tejido. La cabecita le sale pequeña, microcefalia, y entonces el aprendizaje, la mamá va a pasar mucho trabajo en esa escuela, porque no le dieron los nutrientes adecuados para el desarrollo cerebral y ponderal. Es que todo debe ir orgánicamente en desarrollo en función del bienestar de la mujer. Es muy importante que en esa primera consulta prenatal usted tome bien la presión arterial. 90, 60, o como dicen la enfermera, 96, que son 90, 60, 100, 170, como dicen las enfermeras, 10/6. En esa presión arterial, ese determinante, que usted la tenga presente. Porque uno vivía equivocado cuando Guarocuya Batista del Villar te planteaba una serie de signos y síntomas. Uno creía que las cosas se presentaban así y no se presentan así. A veces son señales y esas señales te llevan a hacer inferencia y unir una cosa con la otra. La preeclampsia, que son esclampsia, que se diferencia por las convulsiones, presión arterial, aumento de peso y aumento de tejido celular subcutáneo con retención de agua, lo que le dicen edema, muchas veces hay que estarlo acechando. Y esa presión arterial inicial de 90, 60, 160, que usted lo pone en la hoja perinatal, es muy importante porque generalmente para ese primer embarazo la paciente es casi hipotensa, tiene una disminución de la resistencia vascular periférica y va a experimentar su verdadera presión arterial. Entonces, si luego en 23 semanas, 24 semanas, ya usted se está metiendo en 6 meses, esos 170, usted lo ve en 110, 80, debe llamar la atención.
Y estamos hablando de una presión arterial que es normal. Usted dice, no, porque según la OMS, 1280 está bien. No, tú te tienes que fijar en los valores basales del paciente. Lo mismo que el peso. Cuando usted pesa el paciente 110 libras, entonces meticulosamente cada mes usted tiene que verificar que ese peso esté alrededor de esas 110 libras, que fue su primera consulta. Entonces al mes, que generalmente son mensuales por unos 6 meses, y generalmente ya eso se ha reducido, mes y medio, casi nunca agotan ese número cansón de consultas prenatales, porque al final no te servían para nada, porque ese expediente no se analizó. Y si no se analizó, usted va a tener resultados que no son. Entonces, usted fijándose en ese peso inicial y a los 6 meses de 110 libras le dicen que tiene 130, ya te está diciendo que este paciente está reteniendo líquido, está aumentando de peso y que son factores determinantes de la enfermedad hipertensiva del embarazo, que es una de las causas de muerte en el país. La enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia y eclampsia, en República Dominicana han engañado a los médicos. Ella hace camuflaje, se esconde. Entonces son esas pequeñas cosas de la presión arterial basal y del peso que te va diciendo, mira, aumento de peso, se me está hinchando, me está aumentando la presión arterial. Entonces ya usted hace su diagnóstico buscando la albúmina en orina y encuentra albúmina, más de 300 miligramos en orina. Entonces ya usted tiene un diagnóstico de preeclampsia temprano. No que vaya a lo último y que le haga un desprendimiento o que el niño se le muere en la barriga. Entonces, por eso es que no es un caramelito en la consulta prenatal. Son médicos que deben estar dedicados a amar lo que hacen para tener satisfacciones personales. A veces el dinero es colateral. El dinero es colateral. Porque cuando usted lo hace bien, las generaciones te siguen. Ahí nosotros tenemos pacientes que dicen, mire doctor, el primero ya cumplió 32 años. Oh Dios mío, uno tiene que, no diga eso tan duro, no diga tan duro que ya yo tengo niños que hacen 32 años nacieron conmigo. Entonces, es una generación complacida, alegre, porque la vida es para eso, para propiciar la felicidad de los demás, para propiciar el entendimiento, pero que usted tiene que hacer las cosas dentro de las normativas, mirando todos y cada uno de los ingredientes, porque cuando tú mides esos 20 centímetros y tú te das cuenta que esa medición te está dando 16, entonces ese niño pudiera tener una restricción del crecimiento intrauterino, puede tener un bajo peso, entonces tener lo que se llama restricción del crecimiento simétrico, porque empezó antes de las 20 semanas. Pero al mismo tiempo, ese niño que se está restringiendo de peso en su crecimiento pudiera ser vinculante con una hipertensión crónica de la madre que está disminuyendo el aporte
de nutrientes a través de la placenta. La placenta de la madre alimenta al niño y cuando la presión está alta disminuye los nutrientes. Y entonces el niño lo que hace es que disminuye de peso. Disminuye de peso. Nosotros con nuestra hija hicimos una tesis de 146 restricciones del crecimiento intrauterino en la maternidad de la mujer y nos salieron huyendo con los resultados. La suerte es que encontramos a esa gremialista, Mary Hernández, dice, su trabajo hay que publicarlo, pero el señor que estaba de enseñanza en ese tiempo salió huyendo, porque cuando viene a ver hasta él estaba acusado de esas restricciones de crecimiento intrauterino que evidenciaba mal chequeo prenatal. Así que un saludo a Mary Hernández, gremialista, que hizo que se materializara ese sueño de esta tesis que luego fue publicada en el Journal de Ginecología y Obstetricia de Estados Unidos, evidenciando fallas del sistema de atención prenatal o alcohólica, estupefaciente, fumadora, malnutrición. Todos eran los antecedentes de estas madres que tuvieron niños con restricción del crecimiento intrauterino. Restricción es disminución de las capacidades de peso y de crecimiento. Así que suéltame aquí en Pregunta Médica, siempre feliz aquí. Bueno, pues proseguimos. Un saludo para el ingeniero Edwin aquí. En Pregunta Médica, cuando yo digo que por ahí, es por ahí, es por ahí. Así que esa paciente allá en Samaná, saludos especiales. Bueno, pues entonces tú puedes ir midiendo los parámetros de crecimiento. Nosotros destacamos la importancia de esa sonografía a los 3 meses porque te evidencia el crecimiento cefálico caudal, de aquí hasta allá. Entonces tú vas comparando el crecimiento porque muchas veces, sobre todo que aquí hay muy poca cobertura anticonceptiva, entonces tenemos un alto índice de embarazo en adolescente. Nos hemos dado cuenta que muchas veces el aumento de la gonadotropina coriónica produce lo que se llama hiperemesis gravídica, náusea, malestar general y la paciente no se alimenta. Por consiguiente, usted cree que le está dando los nutrientes del lugar que son necesarios, sobre todo el hierro en ese periodo. Entonces, con náuseas, el paciente no se toma el medicamento. Por eso es muy importante, ahí sí es importante, hacer un hemograma todos los meses. Y esa hemoglobina debe estar alrededor de 11 o 12. 11 o 12. ¿Para qué? Para que usted se le está yendo adelante a la enfermedad hipertensiva del embarazo. Casi la mayoría con enfermedades hipertensivas del embarazo, cuando usted analiza su hemograma, tienen anemia, que según la Organización Mundial de la Salud es por debajo de 10 la hemoglobina. Entonces, con usted ganarle esa batalla hematológica al embarazo, ya usted está alejando la enfermedad hipertensiva del embarazo. Pero usted tiene que saber lo que está buscando y por qué se produce eso. Y es que durante el embarazo hay una hemodilución, o sea, hay más plasma que glóbulos rojos. Entonces, si usted lo deja así, el paciente se va a meter en una anemia, indiscutiblemente. Entonces, por eso es que es obligatoria la administración de vitamínicos, especialmente hierro, durante el embarazo, porque hay más
plasma. El plasma es el líquido donde está los glóbulos rojos. Hay más plasma que glóbulos rojos. Entonces esto se llama anemia fisiológica del embarazo. Entonces usted tiene que saber eso. Para saber lo que... Te digo que nosotros llevamos esa investigación de unos 10 años revisando la restricción de crecimiento intrauterino. Y ahí se evidencia que muchas de estas pacientes fueron descubiertas al final del embarazo, con una complicación, niños que no crecían, que hubo que no soportaban un trabajo de parto, porque un niño con restricción de crecimiento intrauterino no soporta el trabajo de parto. Su capacidad de vitalidad está disminuida. Cuando usted le hace la prueba de esfuerzo, no soporta el trabajo de parto. Entonces, pudimos hacer ese trabajo con ese sueño que teníamos, en función de que nosotros entendíamos que gran parte de la restricción del crecimiento intrauterino de niños, de madres que no crecían el embarazo, había una serie de factores económicos, muchas veces hay que decirlo. Esas embarazadas tienen poco alcance a la alimentación. Por eso nosotros, cuando estábamos en la gerencia de obstetricia, inventamos un chocolate con unas proteínas que nos dio la USAID, y esos pacientes, cuando nosotros le hacíamos el seguimiento, el crecimiento era saludable. Y cuando medíamos aquellos pacientes que recibieron esas atenciones, porque hay que decirlo así, las maternidades siguen congestionadas de un número aumentado de consulta prenatal, donde lo que se ve es la parte numérica y no la calidad. En ese sentido, el paciente tiene que levantarse temprano y sin desayunar. Entonces nosotros, pues, en lo que se preparaba el paciente, le damos ese chocolate con esa proteína ahí, y le administrábamos nosotros mismos el hierro. El hierro más asimilable, que a veces se ve a enfermera poniendo hierro intravenoso. El hierro que más se asume es el oral. Así que se asume el oral, el hierro. Entonces, estos pacientes no tuvieron ni preeclampsia, ni restricción del crecimiento intrauterino, que le dimos, como dicen por ahí, una atención VIP, y que ya tenían el riesgo de que eran adolescentes, jóvenes, da mucha pena, 14, 15 y 16 años, que teníamos esa consulta de adolescentes ahí. Entonces, derivamos esos pacientes con un chequeo de monitoreo directo, porque una franja de la preeclampsia está en las edades extremas de la vida. Es decir, que aquellas mujeres por debajo de los 20 años son más propensas a la preeclampsia y eclampsia, aumento de la presión arterial, que es parte de la muerte materna. Van 222 pacientes que se han muerto este año en el trance del parto. Y por eso cuando yo tomo este tipo de temas, porque si no mejoramos la calidad de la atención prenatal, y si una paciente sigue siendo un número y no individual, entonces nosotros vamos a tener una alta mortalidad materna. Nosotros somos como país en América, con una de las mortalidades maternas más altas. Solamente nos gana Haití, igual que los accidentes de la muerte por accidente de tránsito. Todo
nosotros nada más le ganamos a Haití. Y es precisamente en lo cuantitativo y lo cualitativo. Usted tiene que establecer la diferencia y sobre todo el historial. Usted tiene que establecer un historial de que todos los pacientes no son iguales. Todos los pacientes. Ni todos los pacientes tienen las mismas condiciones familiares que van a la consulta prenatal. Hay gente, nosotros con los operadores prenatales que enviamos directamente a su casa, hacíamos mucho hincapié en que miraran las condiciones socioeconómicas. Entonces nosotros enviamos muchas veces hasta comida a los Tres Brazos y esos lugares de por ahí. Y iba a esa comisión de enfermeras que no le dábamos un dinero adicional, lo que le dábamos era un cariño, pero pudimos reducir la mortalidad materna en la maternidad de los MINA y en la maternidad de la mujer, gracias a la implementación de esa atención directa, buscando el riesgo de cada paciente. No es lo mismo una mujer de 40 años y una mujer de 16 o 17 años. Ahí debe inmediatamente encender uno el bombillito y saber que es un paciente de alto riesgo. Porque es muy lamentable que en el trance natural del ser humano, que es procrear y dar a luz un ser viviente, usted pierda la vida. Entonces, ahora en julio, el último informe de muerte materna anda por 100 y tanto, casi 200. Entonces, es precisamente en la consulta prenatal que está el problema, en que hay que darle calidad y el paciente te va diciendo qué está pasando ahí. Cuando tú estás examinando a un paciente, hay un rostro de anemia, hay un rostro que está bien, hay un rostro que está alegre, pero también los resultados del peso del paciente, la presión arterial, el crecimiento del niño, son parámetros que te indican qué está pasando con ese embarazo, qué está pasando. Entonces tú puedes dar buenos resultados. La mortalidad materna, decía Calventi que hay médicos que se acostumbran a tener mortalidad materna, que se acostumbran. Entonces, no se acostumbre a eso, no se acostumbre a eso, porque si se le muere la primera va a venir la segunda y usted ni analiza nada que pasó ahí. Y es precisamente que no se tomaron medidas elementales de lo que se llama la fisonomía, lo físico, lo orgánico y los diferentes estadios que se dan en cada parte del embarazo. Como les voy a decir, qué pasa después de estos 5 meses que usted entra a las 24 semanas. Suéltame en pregunta médica. Regreso. Para establecer si ese niño puede proseguir en el claustro materno. Porque si tú tienes una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo,
Y resulta que tú estás observando que ese crecimiento del niño no le es favorable, esa presión alta. Entonces es mejor usted interrumpir el embarazo porque ya no va a tener agresión de intrauterinamente que no está recibiendo la alimentación. Porque cuando la presión está alta en la madre, el niño no sube los nutrientes y entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Si no sube los nutrientes, el niño no puede crecer. Lo mismo que cuando hay una enfermedad renal, entonces que te reporta un oligoamnio, o sea, el líquido amniótico debe estar hasta el final, van disminuyendo al final, pero siempre debe estar presente porque esas son las aguas que le sirven de protección al niño y de alimentación y de buena capacidad renal. Entonces, si hay un oligoamnio, o sea, usted no busca nada con ese niño, entonces es mejor establecer una estrategia de interrupción del embarazo para usted mejorar las condiciones extrauterinamente. Y uno tiene muchos éxitos. Entonces, en esa investigación que hicimos con nuestra hija de restricción al crecimiento, encontramos que la mayoría de esos niños que entraron en dificultades no recibieron el auxilio del lugar. Y ya cuando la situación es irreversible, lo que hace es que aumenta la mortalidad fetal intrauterina. Aquellas madres que van y no se sienten el niño y bajo peso y problemas de mortalidad perinatal. En consecuencia, son muchos los factores que inciden. Que uno se podría hablar y le faltaría tarde. Porque el embarazo va hablando de ese bienestar que tiene que recibir ese embarazo, ese crecimiento que tiene que servir ese embarazo. Entonces, decíamos en programas anteriores que no son las imágenes de la sonografía las que van a hablar, las que van a hacer el diagnóstico. Es el médico que va a establecer cuál es el peso adecuado, cómo está subiendo en aquellos periodos importantes de las 24 semanas. Usted tiene que estar pendiente con una hormona que se llama hormona de crecimiento que inhibe la eficiencia de la insulina. Entonces este paciente, sin darte cuenta, va a ser diabetes gestacional. Porque tú te estás llevando de esos primeros análisis que te trajo que la glicemia estaba bien, pero no hiciste una relación del acontecimiento fisiológico que se produce intrauterinamente a las 24 semanas, donde la hormona de crecimiento se opone a la calidad de la insulina, entonces la madre sube la glicemia, entonces se convierte en diabetes gestacional. La diabetes gestacional está muy de la mano con los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces esa no es la finalidad, usted traer una madre
con malas atenciones prenatales. Yo creo firmemente que usted haciendo una consulta prenatal de calidad disminuye la mortalidad materno-fetal, porque usted puede hacer las planificaciones del lugar y estar ya en el último peldaño de lo que usted va a hacer, para obtener ese binomio materno-fetal. Pero se necesita mucho tiempo, se necesita pocos pacientes y mucho tiempo, pocos pacientes y mucho tiempo. Ya esos tiempos, ahora solamente lo sabemos médicos que hemos pasado por hospital y que tenemos una gran experiencia. Yo quería que este muchacho, Mario Lama, al ser un tipo de hospital, sabía la problemática del país. Una atención materna de un hospital multidurал materno, no puede haber un solo médico ayudante, tiene que haber como 7. Un cirujano que muchas veces se presentan complicaciones, no puede estar en su casa, que si se presenta tiene que estar ahí. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué que llegan? ¿Para qué que llegan? Bueno, pues mañana nos vamos a encontrar en Pregunta Médica. Un saludo para Susana Recio, que está pasándose una corta vacaciones aquí en el país. Gracias por los presentes que nos trajo y muy feliz de que esté aquí en su país. Suéltame.